vamos a pasar a nuestras dos conferencias inaugurales. Primero, Alejandro Canales, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ambos son muy conocidos por nosotros, obviamente, que va a hablar sobre la demografía y COVID-19, desafíos para el pensamiento crítico en tiempos de crisis. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Georgina, y un placer y un honor estar acá en el 9º Congreso, así sea virtualmente. 9º Congreso ya, ¿no? Hace 16 años empezamos con esto y ya vamos en 9 congresos. Me congratulo y bueno, felicidades a todos, a Ignacio y a todos, ya, digamos, a Marta también por el trabajo que han hecho. Seguiremos adelante, sin duda. Le hice un pequeño cambio al título porque cambié en algunas lógicas, más bien desde la demografía, hablar de la desigualdad social y el COVID y los desafíos que implica para el pensamiento crítico en estos tiempos de crisis. Voy a leer la ponencia para hacer más fácil la exposición, ¿no? Frente a la magnitud de la pandemia, suele decirse que el orden mundial está trastocado, está como loco el mundo, pero realmente está trastocado. ¿En qué medida eso que vemos como trastocado no es sino la misma realidad de antes? Que el virus hoy simplemente nos devela y nos la pone de frente y desnuda. Por ejemplo, la desigualdad social frente al COVID. ¿En qué medida es generada por el virus y la pandemia? ¿Y en qué medida no es sino la misma desigualdad de siempre? De lo que ahora se nos muestra sin pudor, sin ningún intento de guardar sus formas. Por de pronto, como dice Marcus Gabriel, un joven filósofo alemán, no podemos pasar por alto el hecho que el orden mundial previo a la pandemia no era normal, sino letal. Diversos autores se han referido a las condiciones económicas, sociales, políticas, ecológicas, todas ellas intrínsecas al capitalismo neoliberal y global, y que forman parte de las bases que dan sustento a los impactos de esta pandemia y de las subsecuentes crisis en cada uno de esos planos. En mi caso, en esta ocasión, me referiré a solo uno de esos planos, que sin embargo está directamente vinculado a todos ellos. Me refiero a la desigualdad social como campo constitutivo de esa normalidad, y en particular como campo de acción de ese carácter letal de esa normalidad del capitalismo a la que se refiere Gabriel. Frente al virus tenemos la ilusión de ser todos iguales. Todos, en tanto individuos, no somos más que un ser vivo, susceptible de ser el huésped del virus y ambiente para su replicación y transmisión a otro individuo igual a nosotros. Tal pareciera entonces que el virus no discriminara entre un ser humano y otro, o al menos eso es lo que se nos quiere convencer. Se nos dice también que el virus es democrático, no distingue género, raza, nacionalidades, clases, etc. Se habla incluso que en esta pandemia todos estamos o vamos en el mismo barco. Vaya metáfora, nos deja de recordarme el Titanic. Sin embargo, estos meses de pandemia nos indican otra cosa. Sabemos que la sociedad moderna se ha constituido con base en al menos 4 ejes de desigualdad estructural. Por un lado, el modo capitalista de producción. Por otro lado, el colonialismo, en sus diversas modalidades y su expresión inversa, el imperialismo. Asimismo, el patriarcado y el machismo como modo de división entre géneros. Y por último, el racismo y la xenofobia, como modo de distinción entre etnias, razas, nacionalidades y culturas. Cada uno de estos ejes estructurales se constituyen a partir de estructuras de relación y relaciones de dominación de unos sobre otros, de explotación de unos por otros, de discriminación de unos respecto a otros, y que en conjunto dan origen a las matrices de desigualdad social que prevalecen en cada sociedad. Se trata de relaciones de clase, de género, de etnias y raza, de nacionalidades, de geografías y territorios, todas ellas constitutivas de modo específico de desigualdad social. Y es sobre estas estructuras de desigualdad, intrínsecas y propias de toda normalidad preexistente, sobre la que actúa el virus y en especial su propagación bajo una forma pandémica. Como dice Judith Butler, es cierto, el virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia, el capitalismo y el patriarcado. El virus, en tanto agente biológico, no discrimina y ataca a todos por igual. Al menos, ataca por igual a todos los que se pongan al contagio. Y aquí es donde radica la desigualdad. No todos estamos igualmente expuestos al contagio del virus, no solo por factores biológicos, sino por condicionamientos sociales que nos desigualan en este y otros aspectos. Si el virus no es discriminatorio en sí por sí mismo, la pandemia, en cambio, sí lo es. O al menos, la pandemia en tanto proceso social que se constituye sobre un sistema de desigualdad social, el cual es en sí un sistema de discriminación. Toda pandemia, en tanto modo de propagación de un virus en una sociedad, configura un proceso social en sí mismo,
y en ese sentido no es ajeno a la estructura de desigualdad sobre la que se constituye esa misma sociedad. La estructuración de la sociedad en clases, géneros, etnias, razas, nacionalidades, etcétera, todos ellos profundamente desiguales, hace que la expansión del virus, esto es la pandemia, tome la forma de esa desigualdad social. Todo contagio es siempre con base en una relación social, misma que reproduce de uno u otro modo la posición de desigualdad social de cada sujeto en la sociedad. Como señala David Harvey, el modo en que los seres humanos interactúan unos con otros, se mueven, se disciplinan, afecta al modo en que se transmiten las enfermedades, el virus en este caso. En este sentido, no es la pandemia la desigualante y discriminatoria, sino como proceso social se monta sobre estructuras de desigualdad, lo que hace que tenga efectos y consecuencias desiguales según sean los colectivos y sujetos que sean contagiados. Esto hace que la misma pandemia asuma y adopte la forma de la desigualdad social y discriminación demográfica de la sociedad en la cual el virus se propaga. Sin embargo, si bien podemos entender que el virus en sí mismo no discrimina, que la pandemia no parece producir desigualdades, sino que las reproduce, no podemos decir lo mismo respecto a las medidas que se han implementado para atacar al virus y la pandemia. Como señala Boaventura de Sousa Santos, toda cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para algunos grupos sociales que para otros. Por de pronto, no podemos pasar por alto el hecho que toda medida política es siempre política y por tanto tomada desde posiciones de poder y desigualdad, esto es, con base en intereses, prejuicios, creencias y saberes de unos para controlar y dirigir el comportamiento de otros. En este caso concreto, no pocas medidas recomendadas desde instituciones y organismos internacionales e implementadas con diversas estrategias por los gobiernos locales y nacionales, nos señalan un doble plano de desigualdades de las cuales podemos analizarla y dimensionar su alcance. Por un lado, como ya hemos señalado, el virus y la pandemia actúan sobre estructuras de desigualdad ya existentes, mismas que establecen condiciones desiguales para enfrentar las consecuencias, tanto del virus como de las mismas medidas y comportamientos que se recomiendan e imponen a la población. La desigualdad socioeconómica de clases, así como sus diversas formas de manifestación, como desigualdades étnico-raciales, de género, etc., no están ajenas a ello. Aquí opera lo que ya sabemos sobre la desigualdad social ante la salud y la muerte, que ampliamente documentó Hugo Bem y otros autores conocidos por todos nosotros. Por otro lado, junto a esta desigualdad social, la pandemia y las medidas implementadas en relación a ella ponen en marcha otros mecanismos que profundizan y recrean esta desigualdad en estos nuevos contextos sociales de pandemia y cuarentenas. Es a estas desigualdades a las que me quiero referir en esta presentación. El caso más evidente es el de las medidas de cuarentenas, confinamiento y otras restricciones a la movilidad, así como declaraciones de estado de emergencia, toques de queda y otras medidas similares. Estas medidas se sustentan en formas de desigualdad que deben ser descritas y en sus casos incluso denunciadas, pues no solo refieren a un asunto político y de poderes de uno sobre otro, sino también llevan consecuencias y dilemas éticos, no menores, que como suele suceder, se resuelven desde la política y por tanto con base en modos de dominación y discriminación. Un caso concreto son los impactos de estos confinamientos en la dinámica al interior de los hogares. Sabemos que el confinamiento y las cuarentenas se sustentan en los modos sociales que estructuran las relaciones domésticas y familiares en cada sociedad. Me refiero al patriarcado, el machismo y las diversas formas de división sexual del trabajo. Pensar en la necesidad del confinamiento no puede hacernos olvidar que en las sociedades patriarcales como las nuestras, todos ellos se sustentan en el trabajo de mujeres, sobre quienes recae, en primer lugar, la tarea y trabajo del cuidado de niños, enfermos, ancianos, así como el trabajo doméstico en general y su sobreexplotación. Es iluso y carente de razón pensar que en estos tiempos de confinamiento las relaciones patriarcales no operarían. Al contrario, el confinamiento de los hogares se sustenta en gran medida en esas relaciones patriarcales que establecen la división sexual del trabajo, así de responsabilidades, derechos y privilegios. Es aún más iluso pensar que las cuarentenas pudieran implicar una transformación en la vida cotidiana, esto es, en el modo de estructuración de esas relaciones de género, familiares, intergeneracionales. Por el contrario, las cuarentenas y confinamientos no hacen sino reforzar esas estructuras de desigualdad social, expandiéndolas e intensificando sus consecuencias en términos de sobreexplotación de la mujer, violencia doméstica, tanto física como simbólica, y en general diversos modos de manifestación de la dominación de género. Y esto que ocurre al interior de los hogares también se repite fuera de ellos, en la vida pública, en el mercado laboral, los espacios de ocio y la política. En este sentido, quisiera centrarme en un campo específico de reproducción de desigualdades en torno a una de las políticas icónicas en esta pandemia, las llamadas cuarentenas y confinamientos, expresados publicitariamente en un quédate en casa.
Esta medida se nos vende cotidianamente como la mejor opción, la opción de mayor responsabilidad individual y social. Es la medida privilegiada para frenar la ola de contagio, reducir el famoso R, que refiere a la velocidad de contagio del virus. Sin embargo, esta política de quédate en casa invisibiliza a todos aquellos que por diversas razones no pueden quedarse en casa. Desde nuestra perspectiva identificamos al menos dos tipos de colectivos poblacionales que no pueden quedarse en casa. A saber, uno, por un lado, los necesitados. Esto es, aquellos que necesitan salir a buscar día a día el sustento para sus familias. Y dos, los que necesitamos, los que nosotros necesitamos que ellos salgan para que todos los demás podamos quedarnos en casa. En no pocas ocasiones, unos y otros son las mismas personas, lo cual no hace sino aún más grave su situación y aún más patético nuestro olvido e invisibilización frente a estos sujetos. En ambos casos, la desigualdad de clases es evidente y por lo mismo silenciada. En el primer caso, frente a las políticas de confinamiento, cabe preguntarse cómo pueden hacerlo aquellos que ya antes de la pandemia vivían en condiciones de desigualdad, que habitaban espacios desplazados y segregados social, económica y políticamente. Me refiero sin duda a los pobres, pero no solo a ellos. También los informales, los que viven del outsourcing, del empleo precario, los jornaleros que viven de un empleo y un sustento que se gana día con día, los que no tienen modo de ahorrar y tener una mínima previsión para el consumo del día siguiente, y que por lo mismo deben necesaria e imperiosamente salir día a día a buscar su sustento, a los que no tienen la infraestructura mínima para trabajar desde casa, pues no tienen ni redes ni internet, pero tampoco acceso a agua potable, ni un espacio mínimo para trabajar con esos hacinamientos extremos. Pero también me refiero a los sin casa, a los refugiados, a los que viven en los rincones de las ciudades, a los olvidados de antes y de siempre. Se trata de colectivos demográficos, cuyas condiciones de vida ya de antes del virus y los confinamientos los exponían a otras pandemias virales y sociales, el dengue, las influencias, pero también hambre, desnutrición, violencia doméstica, violencia institucional, represión policial, exclusión social, económica, entre otras. Frente a estos colectivos poblacionales, una vez más, las indicaciones de confinamiento reflejan o bien su marcado carácter de clase, o bien un desconocimiento irresponsable de la realidad social, que también refleja un sesgo de clase, pues es un desconocimiento de aquella parte de la sociedad que está más allá de sus espacios de vida y zonas de confort. Es como lo reconoció Jaime Mañalich, por entonces ministro de Salud de Chile en mayo de 2020. Comillas, no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y hacinamiento en amplios sectores de Santiago. Cierro comillas, literal. Esta frase no solo refleja su total irresponsabilidad, era el ministro, vamos, sino que con ello pone en evidencia el carácter de clase de los saberes, del conocimiento, de los intereses y de los objetivos que están en el diseño, formulación e implementación de las medidas de cuarentenas y que hacen de esas medidas políticas de clase, que visibilizan los intereses y necesidades de uno en desmedro de otros. Para los pobres del tercer mundo, así como para los excluidos y precarizados en las sociedades del primer mundo, el confinamiento no es solo territorial, sino que es por sobre todo una condición socialmente impuesta de segregación que los confina a espacios sociales y territoriales de alta vulnerabilidad, precariedad y desprotección, en donde resulta imposible aplicar mínimamente las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y ello es así porque en el fondo se trata de medidas y recomendaciones no pensadas para ellos, sino para otras clases, en otras condiciones de vida, con otros recursos sociales, con otros capitales culturales y económicos. Y esto nos lleva al segundo tipo de colectivos que no pueden mantener un confinamiento, pues su no confinamiento es la base del nuestro, es el soporte de nuestra protección. En este plano concurren dos situaciones. Por un lado, quienes no pueden llevarse el trabajo para la casa, pues son actividades que requieren condiciones, instrumentos, medios de producción, etcétera, externos, ya sean industrias, talleres, centros comerciales, de distribución, de servicios, etcétera. Por otro lado, porque su trabajo externo, fuera de su hogar, es esencial para mantener el confinamiento de otros, de todos nosotros. No me refiero solo a los trabajadores de la salud, quienes han sido debidamente reconocidos, aunque no debidamente protegidos, sino a ese ejército de trabajadores informales y de todo tipo, que con su actividad fuera de sus hogares da sustento a nuestra actividad laboral dentro de nuestros hogares. Las recomendaciones para quedarse en casa y trabajar desde el hogar son pensadas en un tipo específico de trabajo y trabajadores, profesionales, clases medias, clases altas, servicios informacionales u otras actividades que efectivamente pueden desarrollarse desde espacios domésticos. No son actividades nuevas, es profundizar y expandir una actividad y un modo de trabajo que ya se venía desarrollando desde hace por lo menos 2 décadas, especialmente en la economía desarrollada.
Más allá de que en no pocos casos se trata de una idealización de una actividad y de un modo de trabajo que conlleva diversas formas de sobreexplotación, discriminación y desigualdad, mismas que han sido documentadas y reflexionadas por el filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro sobre la sociedad del cansancio, cabe preguntarse qué pasa con aquellos trabajos y trabajadores que, a diferencia de ellos, no pueden relocalizarse ni llevarse el trabajo para la casa. Sin duda, se trata de un amplio abanico de situaciones laborales y de sujetos y trabajadores. Me referiré solo a algunos de ellos. Por un lado, el obrero y trabajador manufacturero, que desde una fábrica, taller u otro establecimiento produce aquellos bienes y mercancías necesarias para nuestra vida cotidiana, de los que mantenemos confinamiento. Desde los utensilios para guardar la comida que nos lleva el muchacho del delivery, hasta los mismos alimentos procesados, pasando por la producción de instrumentos, accesorios, materiales, insumos, y todos los productos necesarios para ello, sin olvidar la ropa, el abrigo, suministro de energía y otros servicios básicos. Son trabajos esenciales, aunque no siempre catalogados como tales por los gobiernos, en sus indicaciones y medidas que definen las condiciones de cuarentena. Por otro lado, el trabajador de servicio de mantenimiento y soporte técnico, el que nos da soporte técnico y manual y que permite sustentar nuestras condiciones de vida en confinamiento. Me refiero a los trabajadores que hacen la entrega a domicilio de todo tipo, desde comidas, mercancías de supermercado, libros, ropa, dispositivos, etc. Asimismo, los trabajadores de mantenimiento y soporte de redes y servicios de Internet, telefonía y telecomunicaciones, así como transportistas, trabajadores del sector de distribución, que transportan mercancías de todo tipo, no solo hacia nuestra vivienda y en nuestro consumo, sino también y especialmente transporte de mercancía para su procesamiento, por ejemplo, procesar alimentos, y posterior disposición para nuestro consumo. A ello cabe agregar los trabajadores de servicios personales y cercanías, no solo lo dedicado al cuidado de personas, niños, ancianos, enfermos, sino también a otros servicios personales, como cocineros, los que preparan las comidas que nos trae el delivery, limpieza y mantenimiento de casas y edificios, conserje, limpieza y mantenimiento de calles, recolectores de basura, taxistas, vendedores del retail, comerciantes y otros empleos y ocupaciones propios de la cadena de distribución de productos y servicios. Por último, aunque el confinamiento ha tenido un impacto importante en la economía mundial, esta no se ha detenido. Así, por ejemplo, el comercio internacional, aunque se ha menguado, se mantiene como una actividad dinámica y en movimiento. Con esto quiero señalar el papel de los trabajadores y empleados en estas actividades de exportación, radicados principalmente en países del tercer mundo, pero que sirven para proveer de bienes y mercancías a las poblaciones de las sociedades desarrolladas. Se trata de la producción y provisión de televisores, celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como también mascarillas, respiradores y otros utensilios necesarios para la atención médica y la protección de ciudadana. Asimismo, cabe señalar el procesamiento de alimentos, fabricación de ropa y otros productos, y así un largo etcétera. Resulta relevante consignar además que en general casi todos estos empleos a los cuales me he referido y que dan sustento y posibilitan el confinamiento nuestro de los profesionales de sectores clases medias y altas, todos esos empleos son ocupados por trabajadores de diversas minorías sociales. Son mujeres, migrantes, minorías étnicas, trabajadores de baja calificación, empobrecidos y además en condiciones de alta precarización laboral. De este modo, la división social del trabajo preexistente deviene, en tiempos de COVID, en una división social de la protección frente a la pandemia y sus consecuencias. En estos tiempos de COVID, la desigualdad social y de clase se profundiza y adquiere otro modo de presentación. No es ya solo una división social en cuanto al acceso a recursos económicos, estatus sociales o otros similares, sino que refiere a algo más básico y fundamental, la vida misma. Es una desigualdad frente a la exposición y riesgo de la salud y la muerte, en donde la precariedad de uno es la base sobre la que sustenta la protección de los otros. No es solo que unos, los trabajadores, los pobres, estén en situación de mayor vulnerabilidad frente a un fenómeno externo como el virus, sino que las mismas medidas que desde el Estado se han implementado para enfrentar la pandemia se sustentan en esa vulnerabilidad como condición para sustentar la protección de las clases medias y altas. Estas distintas situaciones y condiciones de los trabajadores olvidados e invisibilizados en las políticas de confinamientos nos sirven para ilustrar la complejidad del mundo laboral y la desigualdad social, mismas que no caben en la simplicidad con la que son pensadas desde y para las clases dominantes. No es solo la falta de conciencia no entender que no todos son como nosotros, los privilegiados, sino también es la falta de conciencia que nuestros estilos de vida, modos de consumo, zonas de confort, se sustentan en estructuras de desigualdad, esto es, en la explotación de otros, el dominio sobre otros, la discriminación hacia otros. No es solo no saber cómo viven los marginados, como reconocía Mañalich, ministro de Salud de Chile,
sino el no querer saber que ese modo de vida marginado y excluyente es el sustento de nuestro propio modo de vida, integrado y exclusivo. La grave de esta situación es que estos trabajos y trabajadores no solo son invisibilizados en las políticas diseñadas para enfrentar la pandemia, sino que además son continuamente estigmatizados, distorsionando su misma realidad social y laboral, culpándolos de la misma propagación del virus y la expansión de la pandemia. Desde la propaganda oficial, pasando por los relatos y narraciones en los medios que informan de estas situaciones, las campañas publicitarias de las empresas y hasta los discursos de políticos y funcionarios del gobierno, todos enarbolan un relato que enaltece y se congratula con el buen comportamiento de los que se quedan en casa, de nuestra responsabilidad frente a los demás y la sociedad. Incluso de las empresas nos hablan de ofertones de ocasión para hacer más llevadero el confinamiento, desde maratones de Netflix hasta descuentos en crédito de consumo, pasando por regalos de Amazon en cada compra en línea. Claro que en ninguno de estos casos se señala a ese ejército de trabajadores que hacen posible esos maratones, esos ofertones, esos regalos y las ventas en línea, que tras cada operación por internet hay trabajadores de carne y hueso que deben exponerse día a día a ser contagiados y a contagiar a sus familias. Y esta es la gran distorsión de ese discurso. El no entender que los que se quedan, sí, nosotros los que nos quedamos en casa, lo podemos hacer porque hay un ejército de trabajadores que nos lo permiten. Y que por lo mismo, ellos, ese ejército de trabajadores, no pueden darse el privilegio de quedarse en sus casas como lo hacemos nosotros. Sin embargo, nadie habla de ellos. No hay elogios públicos, no hay reconocimiento a su labor. Para ellos no hay premios, no hay congratulaciones, menos ofertones. Ni siquiera hay medidas y programas específicos para su protección, medidas especiales de regulación de las condiciones de su trabajo, en términos de limitar los tiempos de exposición. Vamos a regular de una vez por todas la relación capital-trabajo y regular los espacios para reducir los tiempos y riesgos de contagio. Al contrario, por un lado se invisibiliza su función y papel en esta pandemia como soporte de los confinamientos y cuarentenas, a la vez que por otro lado se les visibiliza como los responsables que se mantenga esta situación pandémica, que son incapaces de seguir una indicación tan básica como el quedarse en casa y frenar así la cadena de contagio. Detrás de esta distorsión hay un problema ético no expuesto y por lo mismo no resuelto. Nosotros podemos quedarnos en casa, nosotros podemos hacer este congreso y mantener nuestra actividad profesional, porque detrás de nosotros hay un migrante, una mujer, un indígena, un joven, un trabajador precarizado y vulnerable que tiene que salir de casa a trabajar y con su trabajo dar soporte material a nuestro confinamiento y así poder impartir yo en este caso esta conferencia inaugural. Nosotros estamos protegidos porque hay otros, ellos, que están desprotegidos. Mi protección causa y provoca su exposición y vulnerabilidad frente al mismo virus. Entonces, ¿cómo es posible que nadie, ninguno de los protegidos, se haga mínimamente responsable de esta situación y de la desprotección que generamos, de esos sujetos y sus familias que deben exponerse para protegerme de este mismo virus? ¿Dónde está el Estado, los sindicatos, los partidos, los gobiernos para brindar la protección necesaria a estos sujetos que son invisibilizados por estas políticas de cuarentena y por esta desigualdad preexistente sobre la que se constituye esta misma política de confinamientos? Y si ahora somos ciegos ante esta desigualdad creada por la misma cuarentena, cabe preguntarse, ¿qué pasará con ellos cuando sea el tiempo de las vacunas y de los medicamentos antivirales? Seguramente serán los últimos de la fila, los menos prioritarios, cuando no los olvidados del sistema. Esta situación, resumo, nos plantea un doble dilema. Por un lado, un problema ético. El valor de la vida se nos aparece desigual. El valor de mi vida es directamente proporcional a la desvalorización de la de ellos. La vida de uno, nosotros, no vale la vida de otros, pero al revés no es lo mismo. El sacrificio de la vida de ellos bien vale la vida de nosotros. Por otro lado, es un problema político. Detrás de esto hay una relación de dominio, de poder de uno sobre otro, mismo que debe ser denunciado y contraatacado, desde el Estado, desde la sociedad, desde los partidos, los sindicatos, pero sobre todo desde nosotros mismos, los privilegiados. Ellos no son cualquier sujeto ni un sujeto más, son los olvidados de siempre, los desiguales de toda la vida, los que nunca tienen voz, los discriminados y sometidos a relaciones de explotación, de clase, de dominación de género, de discriminación étnico-racial, de exclusión por origen nacional y migratorio, y así desde un largo etcétera. Pero son, a su vez, los que sustentan nuestra sobrevivencia en este tiempo de crisis y pandemia, tal como lo hacían en los tiempos de la vieja normalidad. Sabemos que desde hace siglos las sociedades modernas dejaron de ser autosuficientes. Asimismo, las familias, los colectivos sociales, tampoco somos autosuficientes. Nuestra reproducción social se sustenta en la interdependencia, entre naciones, entre clases, entre géneros, entre etnias, razas, nacionalidades, territorios, geografías. La cuestión es que en esta sociedad moderna y capitalista,
toda esta, y neoliberal y global agregaría, toda esa interdependencia se sustenta en relaciones de desigualdad social. Esto es de explotación, de dominación y sometimiento, de discriminación y exclusión social. Con base en esas relaciones de desigualdad se constituyen sujetos, clases, géneros, etnias, todas ellas categorías sociales de desigualdad. Esta mirada crítica a la pandemia nos permite poner en evidencia este hecho fundamental, que nuestra reproducción como clase, género, raza, se sustenta en el sometimiento de ese otro sujeto, también partícipe de esta misma interdependencia, al tal punto que lo hacemos invisible, intentando con ello ocultar esa esencial dependencia que tenemos de ellos, misma que nos permite asegurar nuestra sobrevivencia y protección como clases e individuos. Gracias. Muchas gracias.